¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús le dio tanta importancia a la oración en sus enseñanzas? La oración no es simplemente un acto de religiosidad que realizamos sin pensar o como parte de una tradición vacía. En realidad, es mucho más que eso. Es una vía activa y poderosa de comunicación con Dios. Jesús nos mostró que la oración es un medio por el cual podemos acercarnos a Dios, no solo para pedir algo, sino para compartir nuestras emociones, preocupaciones, alegrías y dudas más profundas. Es un espacio donde nos conectamos de manera personal con el Creador, un diálogo que nos permite recibir tanto consuelo como guía. Este acto de oración, entonces, es fundamental para nuestra vida espiritual, pues no solo se trata de pedir, sino de un intercambio mutuo con el Padre. La vida de Jesús fue un claro ejemplo de cómo la oración debe ser una práctica constante. A lo largo de los Evangelios, vemos que en los momentos más intensos y significativos de su vida, Jesús se retiraba a orar. Ya sea en el desierto antes de comenzar su ministerio, en las montañas para pasar tiempo con su Padre, o en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar su crucifixión, la oración fue una constante en su vida. Este ejemplo es una invitación para que nosotros también hagamos de la oración un hábito esencial en nuestra vida diaria. No es algo que debamos hacer solo cuando nos sentimos en necesidad o desesperación, sino que debe ser una parte natural de nuestra relación con Dios, algo que practiquemos de forma regular y genuina. La importancia de la oración no solo radica en las peticiones que hacemos, sino en el acto de acercarnos a Dios. Al orar, buscamos la presencia de Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él y experimentamos su amor incondicional. Este tiempo de intimidad con Dios es el que nos fortalece y nos prepara para enfrentar los desafíos diarios. Jesús, en su vida terrenal, dio testimonio de esto. Sabía que sin esa conexión constante con su Padre, no podría llevar a cabo su misión en la tierra. Por ello, en medio de la multitud y de sus numerosas responsabilidades, nunca dejó de apartarse para orar. En nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a tantas distracciones y preocupaciones que a menudo nos olvidamos de la importancia de detenernos para orar. Sin embargo, Jesús nos muestra que la oración debe ser una prioridad, un momento para detener el ajetreo de la vida y enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. A través de la oración, podemos encontrar paz en medio de la tormenta, dirección cuando nos sentimos perdidos y consuelo en tiempos de dolor. Jesús nos invita a seguir su ejemplo y, al igual que Él, orar no solo cuando estamos en crisis, sino como parte de una vida cotidiana llena de devoción y conexión profunda con el Creador. Así que, la oración no es solo una tradición o un acto religioso, es una forma de acercarnos a Dios, de vivir en su presencia, de experimentar su amor y guía. Y es precisamente eso lo que Jesús quiere para nosotros, una relación cercana y constante con Él a través de la oración. A lo largo de los Evangelios, vemos que Jesús no solo enseñaba sobre la oración, sino que también la practicaba de manera constante. Él entendía que la oración no era simplemente un ritual, sino una necesidad vital para mantenerse conectado con su Padre. En momentos de soledad, de ansiedad o de fatiga, Jesús se retiraba a orar, demostrando que la oración no solo era parte de su vida, sino que era esencial para su misión en la tierra. En varias ocasiones, nos muestra que la oración es un acto de rendición y confianza en la voluntad de Dios, reconociendo que solo a través de esa conexión divina podría llevar a cabo su obra. Jesús también nos enseñó a orar con un corazón sincero, sin buscar la aprobación de los demás. En el Sermón del Monte, Él nos instruyó a no orar como los fariseos, que lo hacían para ser vistos por los hombres, sino a retirarnos en secreto, en el lugar más íntimo de nuestro ser, para hablar con Dios. Este tipo de oración es profundamente personal y sincero. Jesús no quería que nuestras oraciones fueran una fachada o una forma de lucir espirituales ante los demás. En lugar de eso, nos invita a acercarnos a Dios con humildad y pureza de corazón, buscando la autenticidad en nuestra relación con Él. La oración, entonces, no se trata de palabras grandiosas o de fórmulas mágicas, sino de una conversación genuina con el Creador. Es interesante notar que Jesús también oró por sus discípulos y por todos aquellos que habrían de creer en Él. En su oración sacerdotal, que se encuentra en el Evangelio de Juan, Él intercede por la unidad de los creyentes, por la protección contra el mal y por la presencia continua de su Espíritu en sus vidas.
Este acto de intercesión de Jesús nos muestra la importancia de orar por los demás, de llevar sus necesidades y peticiones ante el Padre. La oración no solo es para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean, y Jesús nos anima a interceder por los demás, buscando su bienestar espiritual, emocional y físico. Además, la oración de Jesús no solo fue una forma de comunicación, sino una herramienta para enfrentar las pruebas y tentaciones. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús oró con tal intensidad que sudó gotas de sangre, mostrando la gravedad de su lucha interna. A través de su oración, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, a pesar del sufrimiento que sabía que debía enfrentar. En esa oración, Él expresó su angustia, pero al mismo tiempo, dejó en claro su disposición a cumplir con el propósito de Dios. Este ejemplo nos enseña que la oración no es solo una herramienta de consuelo, sino también una forma de encontrar fortaleza para afrontar las pruebas de la vida. La oración también tiene el poder de transformar nuestras perspectivas. Cuando oramos, no solo pedimos que las circunstancias cambien, sino que pedimos que Dios nos transforme a nosotros. Jesús nos enseñó que, a través de la oración, nuestras mentes y corazones pueden ser renovados. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también nos cambia a nosotros mismos, fortaleciendo nuestra fe, aumentando nuestra confianza en Dios y ayudándonos a ver el mundo con los ojos de su amor. De esta manera, la oración se convierte en un acto poderoso que no solo nos conecta con Dios, sino que también nos cambia, nos fortalece y nos prepara para vivir conforme a su voluntad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Jesús también nos enseñó que la oración no debe limitarse a momentos de crisis o de necesidad. Es cierto que, en situaciones difíciles, la oración se convierte en un refugio al cual recurrimos en busca de consuelo, fortaleza y dirección. Sin embargo, Jesús mostró que la oración debe ser una práctica constante, algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. A lo largo de los evangelios, se nos muestra que Jesús se retiraba a orar con regularidad, buscando estar en comunión con su Padre, incluso en medio de una vida pública ajetreada. Para él, la oración era esencial para mantener una relación continua con Dios. Al enseñarnos a orar, Jesús nos da un modelo claro a seguir, el Padre Nuestro. Esta oración es un resumen conciso de lo que significa vivir bajo la voluntad de Dios. Comienza con la alabanza y la exaltación del nombre de Dios, santificado sea tu nombre. Aquí, Jesús nos muestra que nuestra oración debe comenzar reconociendo la grandeza y santidad de Dios. La oración no debe centrarse solo en nuestras peticiones, sino también en adorar y honrar a Dios por lo que Él es. Es un recordatorio de que, antes de pedir por nuestras necesidades, debemos tener presente quién es Dios y cuál es su carácter. Luego, Jesús nos enseña a pedir por el reino de Dios, venga tu reino. Al decir esto, Jesús nos invita a orar por la expansión de su reinado, por la manifestación de su voluntad en la tierra y por la transformación de nuestro mundo según su justicia y paz. Esta es una oración que va más allá de nuestras preocupaciones inmediatas, pidiendo que todo lo que ocurre en la tierra refleje la voluntad divina. En la siguiente parte del Padre Nuestro, pedimos el pan nuestro de cada día. Aquí, Jesús nos enseña a ser humildes en nuestras peticiones, reconociendo que nuestras necesidades diarias son provisiones que vienen de Dios. Esta parte también nos recuerda la dependencia que debemos tener de Dios para lo que necesitamos, tanto lo físico como lo espiritual. No se trata solo de pedir por lo que queremos, sino de reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La oración también debe incluir la petición por el perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, Jesús resalta la importancia del perdón en nuestra relación con Dios y con los demás. Nos invita a reconocer nuestras faltas, pedir perdón y, al mismo tiempo, ofrecer el perdón a quienes nos han hecho daño. La oración se convierte en un medio para restaurar nuestras relaciones y mantenernos en paz con los demás. Finalmente, Jesús nos enseña a pedir por protección contra la tentación y el mal, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Esta petición refleja la realidad de la lucha espiritual que enfrentamos y nos recuerda que no podemos enfrentarnos a ella por nuestra propia fuerza.
sino que necesitamos la intervención divina para mantenernos firmes en la fe. Así, la oración según el modelo que Jesús nos dio es una expresión completa de nuestra dependencia de Dios, que incluye adoración, intercesión, peticiones por lo cotidiano, perdón y protección. La oración, según Jesús, no solo es una forma de comunicación con Dios, sino también una herramienta poderosa para transformar nuestra vida espiritual. Jesús enseña que la oración debe ser sincera y de corazón, sin ostentaciones ni vanidad. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos advierte contra el comportamiento de los fariseos que oraban de manera pública y exagerada para ser vistos por los demás. En Mateo 6, 5-6, Jesús dice, «Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Este pasaje destaca la importancia de la intimidad en la oración. Jesús no rechaza la oración en público, pero nos enseña que la verdadera oración debe ser primero una expresión de nuestra relación personal con Dios. La oración no se trata de hacer una demostración ante los demás, sino de acercarnos a nuestro Padre Celestial en un lugar donde podamos hablarle sinceramente. La verdadera oración fluye desde lo más profundo de nuestro ser y se basa en la humildad y el deseo de estar más cerca de Dios. Otro aspecto crucial que Jesús resalta es la perseverancia en la oración. En varias parábolas, como la del juez injusto en Lucas 18, Jesús enfatiza la importancia de orar con persistencia. En esta parábola, una viuda pide justicia a un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Aunque al principio el juez no quiere escucharla, finalmente cede debido a la insistencia de la viuda. Jesús concluye la parábola diciendo, «Oíd lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche». Lucas 18, 6-7. Esta parábola nos enseña que, aunque no siempre recibimos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, debemos mantenernos firmes y persistentes en nuestra comunicación con Dios. Él escucha nuestras oraciones y, en su tiempo perfecto, responderá de acuerdo a su voluntad. La perseverancia en la oración también implica confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus respuestas o el tiempo que tarda. La oración no debe ser vista como un simple ejercicio de pedir lo que deseamos, sino como un proceso de alinearnos con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar diciendo, «Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo», Mateo 6:10. A través de la oración, aprendemos a aceptar que nuestras peticiones no siempre se cumplen de la manera en que las imaginamos, pero confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En este sentido, la oración también nos enseña a escuchar. Si bien solemos enfocarnos en lo que necesitamos o deseamos expresar, la oración debe ser también un espacio de silencio y reflexión en el que podamos estar atentos a la voz de Dios. Él nos habla a través de la paz en nuestro corazón, de las Escrituras y de la dirección que nos da en medio de nuestras circunstancias. Por lo tanto, la oración es un medio para crecer en nuestra fe, un camino para profundizar nuestra relación con Dios y un medio para alinearnos con su voluntad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración también tiene un poder transformador que va más allá de cambiar nuestras circunstancias externas. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que actúe en nuestro favor, sino que la oración tiene el potencial de transformar nuestro corazón. A través de la oración constante, nos acercamos más a la voluntad de Dios y somos transformados a su imagen y semejanza. Jesús, en su propia vida, mostró el ejemplo de cómo la oración puede ser una herramienta de entrega y sometimiento a la voluntad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. En el jardín de Getsemaní, antes de su arresto, Jesús oró intensamente, pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él el sufrimiento que estaba por venir. Sin embargo, en su oración, se somete a la voluntad del Padre, diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», Lucas 22:42.
Este acto de sumisión perfecta a la voluntad divina es un ejemplo de cómo la oración también nos enseña a someternos a los planes de Dios, incluso cuando no entendemos o no nos resulta fácil aceptar lo que Él permite. Este tipo de oración transformadora no se trata solo de pedir por nuestras necesidades, sino de entregarnos completamente a Dios, permitiendo que Él nos moldee. La oración nos ayuda a soltar nuestras preocupaciones y deseos egoístas para que podamos experimentar la paz y la dirección que solo Dios puede ofrecer. Cuando oramos, nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de su amor, gracia y sabiduría. Jesús mismo enseñó a sus seguidores que, al orar, debemos pedir que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, y que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9-10. Este enfoque nos recuerda que la oración debe estar centrada en Dios, y no en nosotros mismos. Es un recordatorio de que nuestras oraciones no deben ser simplemente un mecanismo para obtener lo que deseamos, sino un medio para alinear nuestros deseos con los de Dios. Además de esta transformación personal, la oración también tiene un poder para interceder por otros. En las Escrituras, vemos múltiples ejemplos de intercesión, donde una persona ora en nombre de otros. La oración intercesora es un acto de amor y compasión, ya que nos lleva a llevar las cargas de los demás ante Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, constantemente oraba por las iglesias y por los creyentes, pidiendo que Dios los fortaleciera, los guiara y los protegiera. La oración por los demás no solo muestra nuestra preocupación por ellos, sino que también refuerza nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Jesús mismo intercede por nosotros ante el Padre, y Él nos invita a hacer lo mismo por los demás. A través de la intercesión, también aprendemos a confiar en que Dios tiene el poder para cambiar las vidas de aquellos por quienes oramos. La oración intercesora no es solo un acto de fe en Dios, sino también una forma de participar activamente en los planes redentores de Dios para el mundo. No importa cuán difícil o compleja sea la situación, la oración intercesora tiene el poder de abrir puertas, sanar corazones y traer consuelo en medio de la aflicción. Por tanto, la oración es una herramienta poderosa tanto para la transformación personal como para la intercesión por otros. Es una vía por la cual nos acercamos a Dios, nos alineamos con su voluntad y participamos en su obra redentora en el mundo. La oración, lejos de ser una práctica religiosa vacía, es una relación viva con nuestro Creador que tiene el poder de cambiar nuestra vida y la de los demás. La oración también es fundamental para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. A medida que oramos y vemos cómo Él responde a nuestras peticiones, nuestra fe crece y se fortalece. La oración constante no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite experimentar su fidelidad de manera más profunda. En las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de personas que, a través de la oración, vieron cómo Dios intervino en sus vidas de formas poderosas. Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo de Israel cuando estaba en peligro de ser destruido por su pecado, y Dios escuchó su oración y mostró misericordia. Éxodo 32, 11-14. Así, la oración nos invita a recordar las promesas de Dios y a confiar en que Él cumplirá su palabra. Cuando oramos, también aprendemos a depender completamente de Dios. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la trampa de confiar en nuestra propia sabiduría, habilidades y recursos. Sin embargo, la oración nos recuerda que nuestra dependencia debe estar puesta en Dios, quien es nuestra fuente de todo bien. Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, les pidió que pidieran por sus necesidades diarias, mostrando que dependemos de Dios para lo más básico de nuestra vida. Mateo 6:11. Esta actitud de dependencia nos ayuda a mantener una perspectiva humilde, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. La oración, entonces, no solo es una oportunidad para pedir lo que necesitamos, sino también para reconocer nuestra completa dependencia de su provisión y dirección. La oración es también un medio para experimentar la paz de Dios. En medio de las dificultades y desafíos de la vida, la oración nos permite experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. Al hacerlo, nos promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia y el consuelo de Dios.
Cuando oramos, podemos liberar nuestras preocupaciones y encontrar refugio en su paz, sabiendo que Él está en control de todas las situaciones. Además, la oración nos ayuda a desarrollar una mayor intimidad con Dios. En la vida diaria, podemos estar ocupados con tantas cosas que nuestra relación con Dios puede volverse superficial. La oración es un medio para profundizar nuestra relación con Él, para conocerle mejor y disfrutar de su presencia. Al orar, le hablamos y le escuchamos, y a través de este diálogo constante, nuestra relación con Él se vuelve más profunda y significativa. Jesús mismo pasó tiempo en oración con el Padre, buscando su dirección y fortalecimiento. Al seguir su ejemplo, podemos cultivar una relación más cercana con Dios. La oración también nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón enfocados en lo eterno. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones temporales, la oración nos invita a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lugar de las cosas terrenales. Colosenses 3, 1, 2. Al orar, recordamos que nuestra vida no se limita a lo que vemos aquí y ahora, sino que tenemos una esperanza eterna que está anclada en Dios. Esto nos da perspectiva y propósito en medio de las pruebas y nos ayuda a vivir con una visión que trasciende las circunstancias inmediatas. La oración es, por lo tanto, una práctica espiritual que nos transforma, fortalece y guía. A través de ella, nos acercamos más a Dios, crecemos en nuestra fe, dependemos de Él, experimentamos su paz y mantenemos nuestra visión enfocada en lo eterno. Es un regalo invaluable que nos permite vivir en la presencia de Dios y participar activamente en su obra redentora en el mundo. La oración también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades y los desafíos que enfrentamos. Cuando oramos, reconocemos que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está con nosotros, dispuesto a sostenernos en medio de la adversidad. Jesús mismo nos enseñó en Juan 16:33 que en este mundo tendríamos tribulación, pero que Él ha vencido al mundo. A través de la oración, podemos recordar que nuestras dificultades no son el fin de la historia, sino que son oportunidades para experimentar la gracia y la victoria de Dios. La oración nos da la confianza de que, aunque el camino sea difícil, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y que su propósito se cumplirá a pesar de las circunstancias. Además, la oración nos permite interceder por los demás. A través de la oración, no solo nos acercamos a Dios en nuestras propias necesidades, sino que también podemos llevar a otros ante su presencia. La intercesión es un acto de amor y compasión, donde pedimos a Dios que actúe en favor de otros, ya sea en sus luchas espirituales, físicas o emocionales. En 1 Timoteo 2, 1, 2, Pablo nos anima a orar por todos, incluyendo a los gobernantes, para que vivamos en paz. La intercesión no solo es una forma de mostrar preocupación por los demás, sino también de colaborar con Dios en su obra redentora, pidiendo que Él obre en las vidas de aquellos por quienes oramos. La oración también nos invita a ser agradecidos. A menudo, nuestras oraciones se centran en nuestras peticiones y necesidades, pero la gratitud juega un papel fundamental en nuestra vida de oración. La Biblia nos enseña a dar gracias en todo, 1 Tesalonicenses 5:18, y la oración es un medio para cultivar un corazón agradecido. Cuando damos gracias a Dios, recordamos sus bendiciones y su fidelidad. La gratitud en la oración nos ayuda a ver las bendiciones que a menudo damos por sentadas y nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de su mano generosa. Otra faceta importante de la oración es su capacidad para fortalecer nuestra identidad en Cristo. Al orar, afirmamos nuestra relación con Dios y recordamos que somos sus hijos amados. La oración nos ayuda a resistir las mentiras del enemigo y a afirmar nuestra verdadera identidad en Cristo. En momentos de duda o inseguridad, la oración nos recuerda quiénes somos en Dios, somos perdonados, amados y aceptados tal como somos. A través de la oración, Dios nos recuerda que no tenemos que buscar nuestra identidad en los estándares del mundo, sino en lo que Él ha declarado sobre nosotros. La oración también nos permite recibir dirección divina. En muchos momentos de la vida, podemos sentirnos perdidos o inseguros sobre qué decisiones tomar. Sin embargo, la oración nos ofrece la oportunidad de pedir a Dios sabiduría y guía. En Santiago 1:5, se nos promete que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará generosamente. La oración se convierte en una conversación con el Creador,
quien tiene todo el conocimiento y la comprensión que necesitamos para tomar decisiones sabias y justas. Al buscar a Dios en oración, Él nos dirige por el camino correcto y nos otorga la paz necesaria para seguir sus pasos. En resumen, la oración es mucho más que un acto religioso, es una herramienta poderosa que transforma nuestra vida. Nos conecta con Dios, fortalece nuestra fe, nos permite interceder por otros, nos cultiva en gratitud, reafirma nuestra identidad y nos da dirección. Al hacer de la oración una parte constante de nuestra vida, experimentamos el poder y la presencia de Dios en maneras profundas y transformadoras. La oración también es un medio para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4, 6-7, se nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Como resultado, experimentamos la paz de Dios, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. En medio de la tormenta, la oración nos permite hallar tranquilidad, sabiendo que Dios está trabajando para nuestro bien. La oración también nos lleva a un lugar de rendición. En lugar de luchar por nuestras propias soluciones, la oración nos invita a entregarnos completamente a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos mostró este modelo de rendición en el huerto de Getsemaní, cuando oró: "No se haga mi voluntad, sino la tuya", Lucas 22:42. En la oración, aprendemos a soltar nuestro control y a confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Esta rendición es una señal de nuestra dependencia total de Él y de nuestra disposición a seguir su dirección, incluso cuando sea difícil. Además, la oración tiene el poder de cambiar nuestra actitud y nuestra perspectiva hacia la vida. En muchas ocasiones, nuestras emociones y pensamientos pueden guiarnos por caminos negativos, pero cuando oramos, permitimos que Dios transforme nuestro corazón y mente. La oración nos ayuda a ver las situaciones desde una perspectiva eterna y a recordar que nuestras luchas temporales no comparan con la gloria venidera, 2 Corintios 4:17. A través de la oración, nuestras preocupaciones se alinean con la voluntad de Dios y nuestra visión de lo que realmente importa se ajusta a su plan divino. Otro aspecto fundamental de la oración es que nos acerca más a la palabra de Dios. La oración y la meditación en las Escrituras van de la mano, ya que nos ayudan a conocer más profundamente la voluntad de Dios y su corazón. A través de la oración, Dios nos revela su verdad y nos guía por medio de su palabra. Cuando oramos, también hablamos con Él sobre lo que hemos leído en las Escrituras, permitiendo que su palabra se arraigue en nuestro corazón. Esto fortalece nuestra fe, nos capacita para enfrentar desafíos y nos ayuda a vivir una vida que honra a Dios. La oración también es un instrumento de restauración y sanación. Cuando nos acercamos a Dios en oración, Él puede sanar nuestras heridas emocionales, espirituales y físicas. La oración es un lugar donde podemos ser vulnerables y transparentes, entregando nuestras cargas y dolores a Dios. Él promete sanar a los quebrantados de corazón y restaurar nuestras vidas, Salmo 147:3. A través de la oración, experimentamos la transformación que solo Dios puede traer y encontramos consuelo en su presencia. Finalmente, la oración nos une como comunidad. La oración no es solo un acto individual, sino que también es algo que compartimos con otros. En Mateo 18:20, Jesús promete que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. La oración en comunidad nos fortalece, nos anima y nos ayuda a llevar las cargas de los demás. A través de la oración compartida, experimentamos la unidad del cuerpo de Cristo y participamos en la obra de Dios en el mundo. En conclusión, la oración es un medio divino que no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma profundamente. Nos ayuda a encontrar paz, a rendirnos a la voluntad de Dios, a cambiar nuestra actitud, a profundizar en su palabra, a recibir sanación y a vivir en comunidad. Al cultivar una vida de oración, experimentamos la presencia y el poder de Dios de una manera que cambia todo en nosotros y a nuestro alrededor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
La oración es uno de los medios más poderosos y cercanos a través de los cuales los creyentes pueden experimentar la presencia y el poder de Dios. Cada oración es una oportunidad para conectar con el Creador, donde podemos presentar nuestras peticiones, agradecer, alabar y buscar su guía. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que la oración no es solo un acto de hablar, sino también de escuchar, reflexionar y, sobre todo, de transformar nuestra relación con Dios. En cada momento, la oración se convierte en una forma de vivir la fe. A través de la oración, podemos ver cómo la mano de Dios se mueve en nuestras vidas, tocando nuestras circunstancias, fortaleciendo nuestro espíritu y renovando nuestra esperanza. En momentos de incertidumbre, la oración es un refugio donde encontramos consuelo, paz y claridad. La fe es el fundamento de la oración cristiana, y a medida que oramos, nos alineamos con la voluntad divina, confiando en que Dios escucha y responde. La oración, lejos de ser un acto solitario, es un espacio donde nuestra alma se abre a la intervención divina, permitiéndonos experimentar la gracia y la misericordia de Dios de manera tangible. No es solo en momentos de necesidad que debemos orar, sino que la oración debe ser un hábito constante que refuerza nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos, estamos invitando a Dios a actuar en nuestras vidas, no solo en nuestras circunstancias externas, sino también en nuestro corazón y en nuestra mente. La oración es una forma de reconocer y afirmar que no estamos solos en este mundo, que contamos con el apoyo de un Dios que siempre está presente, dispuesto a escuchar y a actuar. A través de la oración, experimentamos el fortalecimiento de nuestra fe. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato o no son las que esperamos, pero la fe nos permite entender que todo tiene un propósito y que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En los momentos de duda, la oración es una herramienta que nos permite renovar nuestra confianza en su soberanía y bondad. A través de la oración, nuestra fe crece y se profundiza, pues aprendemos a esperar en Él, a confiar en su tiempo perfecto y en su capacidad para obrar lo que es mejor para nosotros. La oración nos ayuda a mantener una perspectiva celestial, a recordar que nuestra vida no se limita a lo que vemos en el presente, sino que tenemos una esperanza más grande, que es el reino de Dios. La oración también es un medio de transformación personal. Cuando oramos, no solo pedimos cosas para nuestra vida, sino que nos ponemos a disposición de Dios, permitiéndole que trabaje en nosotros, cambiando nuestro corazón, nuestra mente y nuestras actitudes. A medida que oramos, nos damos cuenta de que Dios no solo está interesado en responder nuestras peticiones, sino en formarnos a su imagen, en hacernos más como Cristo. Así, la oración se convierte en un proceso de santificación, un camino en el que, poco a poco, nos vamos alineando más y más con la voluntad de Dios. Cada oración es un paso en ese viaje de transformación, en el cual buscamos reflejar más de su amor, su paz y su sabiduría en nuestras vidas diarias. La oración no solo es un medio de comunicación, sino también una disciplina espiritual que fortalece nuestra relación con Dios. Al igual que cualquier relación humana, la relación con Dios requiere tiempo, atención y dedicación. En este sentido, la oración es fundamental, ya que nos permite mantener esa conexión constante con el Creador. Es a través de la oración que podemos encontrar dirección, consuelo y propósito, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos o dudas. Además, al orar, no solo estamos buscando lo que queremos, sino también sintonizándonos con lo que Dios desea para nuestras vidas. Esto nos lleva a un lugar de mayor entendimiento y de paz, sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas, incluso si no recibimos lo que pedimos en el momento que esperábamos. Cada oración es una oportunidad para aprender a depender más de Dios. A través de este acto, aprendemos que no estamos en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos confiar en el control soberano de Dios sobre todas las circunstancias. La oración nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos nuestras limitaciones y la necesidad de su intervención. Al acercarnos a Él en oración, nos alejamos del orgullo y la autosuficiencia, permitiendo que Dios ocupe el lugar central en nuestras vidas. En lugar de tratar de solucionar nuestros problemas por nuestra cuenta, nos rendimos ante su sabiduría infinita, confiando en que Él tiene el mejor plan para nosotros. Otro aspecto importante de la oración es su capacidad para traernos paz. En un mundo lleno de ansiedad, estrés y preocupaciones, la oración actúa como un refugio seguro, donde podemos desahogarnos y encontrar alivio.
Jesús mismo enseñó que debemos llevar nuestras cargas a Él y que Él nos dará descanso. La oración nos ayuda a liberar las tensiones acumuladas, a descansar en la promesa de que Dios cuida de nosotros. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está en control y que nuestra vida está segura en sus manos. Cuando oramos, podemos dejar atrás nuestras preocupaciones y confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que no siempre comprendemos, pero que son siempre para nuestro bien. La oración también es un acto de gratitud. Al orar, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que también damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. La gratitud es una actitud que debe acompañar siempre a la oración, pues nos recuerda las bendiciones que ya hemos recibido y nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y agradecida, incluso en medio de las dificultades. Reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida a través de la oración nos permite estar más conscientes de su presencia y de su amor, que nunca nos abandona. Además, la gratitud nos ayuda a mantener un corazón humilde, recordándonos que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios. La oración también puede ser un medio para interceder por los demás. Al orar por otros, no solo mostramos amor y preocupación por ellos, sino que también fortalecemos nuestra unidad con el cuerpo de Cristo. La intercesión es una forma poderosa de amar a los demás, de pedirle a Dios que trabaje en sus vidas, que les dé fortaleza, sanidad, sabiduría y paz. A través de la oración intercesora, podemos experimentar una conexión más profunda con nuestros hermanos y hermanas en la fe y ser instrumentos de la gracia divina en sus vidas. Orar por los demás nos permite alejarnos de nuestro enfoque egoísta y expandir nuestro corazón hacia las necesidades de los demás, reflejando así el amor incondicional de Cristo. La oración es también un medio para cultivar una vida de obediencia y disciplina espiritual. A medida que oramos con regularidad, nos volvemos más conscientes de la voluntad de Dios y de lo que Él espera de nosotros. La práctica constante de la oración nos ayuda a alinearnos con su voluntad, a escuchar su voz y a actuar conforme a su dirección. La obediencia no es solo un acto de hacer lo que se nos manda, sino también una respuesta de amor y confianza en el carácter de Dios. Cuando oramos, nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen un propósito mayor, que nuestras decisiones son guiadas por un principio divino y que cada paso que damos puede reflejar la voluntad de Dios para nuestra vida. Una de las cualidades más transformadoras de la oración es su capacidad para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Al orar, no solo estamos hablando con Dios, sino que también estamos desarrollando una relación más profunda con Él. Cada vez que oramos, experimentamos la fidelidad de Dios y nos damos cuenta de que Él es constante, siempre presente y dispuesto a escucharnos. A través de la oración, aprendemos a confiar más plenamente en su plan y en su amor, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. La oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos recuerda su poder y soberanía, lo que aumenta nuestra fe. A medida que experimentamos las respuestas a nuestras oraciones, nuestra confianza en Él crece y nos sentimos más capacitados para enfrentar los retos que surgen en la vida. El poder de la oración también radica en su capacidad para sanar. La oración no solo es un medio para pedir, sino también una herramienta poderosa de sanidad, tanto física como emocional y espiritual. La Biblia nos dice que la oración de fe sanará al enfermo, Santiago 5:15, lo que nos recuerda que Dios tiene el poder para sanar todas las áreas de nuestra vida. La oración es un acto de rendición ante Dios, donde pedimos su intervención divina en las situaciones que nos afectan. A través de la oración, podemos experimentar restauración, liberación de dolor y la sanidad que proviene de su toque sanador. Además, la oración nos ayuda a sanar emocionalmente, al permitirnos expresar nuestros sentimientos, nuestras luchas y nuestras frustraciones ante Dios, quien nos escucha y nos comprende completamente. Al abrir nuestro corazón a Él, encontramos consuelo y fortaleza para seguir adelante. Otro aspecto importante de la oración es que nos ayuda a mantener nuestra mente y espíritu centrados en lo eterno. En un mundo lleno de distracciones, preocupaciones y desafíos temporales, la oración nos recuerda lo que es verdaderamente importante. Nos ayuda a mantener una perspectiva celestial, a recordar que nuestra ciudadanía no es de este mundo y que nuestra esperanza está en las promesas de Dios para el futuro.
Al orar, nos alineamos con los propósitos eternos de Dios y nos despojamos de las preocupaciones mundanas que a menudo nos desvían de lo que realmente importa. La oración actúa como un recordatorio de la esperanza que tenemos en Cristo, que nos anima a vivir con una visión más allá de lo inmediato, sabiendo que nuestras vidas están ancladas en lo eterno. Además, la oración nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas y corazones. Al pasar tiempo en oración, somos confrontados con nuestras propias faltas, debilidades y pecados. Esto no es algo negativo, sino una oportunidad para arrepentirnos y restaurar nuestra relación con Dios. La oración nos permite examinar nuestro interior y pedir perdón por nuestras fallas, buscando la gracia y la misericordia de Dios. A través de este proceso de arrepentimiento y restauración, experimentamos una mayor pureza de corazón y un deseo de vivir según los principios de Dios. La oración es, por lo tanto, una herramienta para el crecimiento personal y la transformación interior. La oración también desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la unidad y la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Cuando oramos juntos, ya sea en pequeños grupos o en grandes congregaciones, experimentamos un sentido profundo de comunidad y hermandad. La oración colectiva une a los creyentes en un propósito común, glorificar a Dios y pedir por las necesidades de otros. Este tipo de oración refleja el amor y el apoyo mutuo entre los miembros del cuerpo de Cristo, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas ni en nuestras alegrías. Además, al orar unos por otros, somos edificados y fortalecidos en nuestra fe. La Biblia nos enseña a orar los unos por los otros, lo cual es un acto de amor y cuidado por los demás. La oración compartida no solo beneficia a aquellos por quienes oramos, sino que también nos impacta profundamente, ayudándonos a crecer en el amor y la unidad. Este aspecto comunitario de la oración también es vital en momentos de crisis o dificultad. En tiempos de prueba, como en la enfermedad, el dolor o la adversidad, la oración colectiva se convierte en una poderosa herramienta para sostenernos mutuamente. El orar juntos en tiempos de crisis nos recuerda que no estamos luchando en solitario, sino que somos parte de una familia espiritual que se apoya en la fe. Dios ha diseñado la oración no solo para ayudarnos a comunicarnos con Él, sino también para ayudarnos a ser una fuente de consuelo y fortaleza para los demás. Cuando compartimos nuestras cargas en oración, experimentamos el consuelo que solo la presencia de Dios puede ofrecer, pero también somos fortalecidos por el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La oración también nos ayuda a mantener una perspectiva correcta en cuanto a las bendiciones de Dios. Cuando oramos con gratitud, recordamos todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. La gratitud es un componente esencial de la vida cristiana, y la oración nos ofrece una oportunidad constante para agradecer a Dios por su amor, su provisión y su fidelidad. Este acto de gratitud no solo es un acto de obediencia, sino también una forma de mantener nuestros corazones humildes y agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. La oración nos ayuda a evitar caer en la trampa del materialismo o la insatisfacción, recordándonos que nuestras bendiciones son un regalo de Dios y que debemos ser buenos administradores de todo lo que Él nos ha confiado. En resumen, la oración es una disciplina espiritual profundamente transformadora que tiene efectos profundos y duraderos en nuestras vidas. Nos ayuda a cultivar una relación más cercana con Dios, a desarrollar una fe más sólida, a experimentar sanidad y restauración, y a mantenernos enfocados en lo eterno. Además, fortalece nuestra unidad con otros creyentes y nos lleva a un lugar de gratitud y humildad ante las bendiciones de Dios. Al integrar la oración en nuestra vida diaria, encontramos no solo consuelo, sino también dirección, propósito y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración también tiene un poder transformador que impacta nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. A través de la oración, podemos recibir la dirección divina para enfrentar los desafíos diarios y tomar decisiones que reflejen la voluntad de Dios. Muchas veces, la vida cristiana implica tomar decisiones difíciles, y la oración nos proporciona el discernimiento necesario para elegir el camino correcto. En momentos de incertidumbre, es natural buscar la sabiduría de Dios, y la oración se convierte en el medio por el cual Él nos guía.
Al tomarnos el tiempo para orar, podemos escuchar la voz de Dios en nuestros corazones y su Espíritu Santo nos da claridad y paz para seguir su voluntad. Además de guiarnos, la oración también tiene un efecto purificador en nuestras vidas. A medida que oramos, estamos invitados a confesar nuestros pecados, arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. La confesión y el arrepentimiento son actos de humildad que nos permiten experimentar la gracia transformadora de Dios. La oración nos mantiene cerca de Él, recordándonos que no hay pecado que sea tan grande que no pueda ser perdonado. A través de este proceso, nuestros corazones son limpiados y renovados, lo que nos permite vivir de manera más santa y conforme a la imagen de Cristo. Esta constante purificación a través de la oración es crucial para nuestra santificación personal, ya que nos ayuda a alejarnos de la tentación y a vivir de manera que honremos a Dios. La oración también fortalece nuestra confianza en Dios y nos da una perspectiva celestial. Cuando oramos, cambiamos nuestra mirada de las preocupaciones terrenales a las eternas. Nos recordamos a nosotros mismos que Dios está en control de todas las situaciones, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas o fuera de nuestro alcance. La oración nos da la oportunidad de ver más allá de lo temporal y enfocarnos en lo eterno. Nos permite recordar que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en las promesas de Dios, que nunca fallan. Al pasar tiempo en oración, nuestras preocupaciones se reducen porque confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y Él nos llevará a través de todo lo que enfrentamos. Otro aspecto importante de la oración es que nos ayuda a ser más sensibles a las necesidades de los demás. Al orar por otras personas, somos recordados de sus luchas y dificultades, lo que nos motiva a actuar con compasión y a ofrecer apoyo práctico. La oración nos invita a interceder por los demás, no solo en palabras, sino también en acciones. Esto fomenta una comunidad de creyentes que se cuidan mutuamente, reflejando el amor de Cristo en el mundo. Al orar por las personas que nos rodean, también somos llamados a ser sus manos y pies, llevando a cabo la obra de Dios de manera tangible en sus vidas. La oración también nos permite desarrollar una relación más profunda con Dios, ya que nos invita a un diálogo constante y genuino con Él. No se trata solo de pedirle a Dios lo que necesitamos o deseamos, sino de escuchar su voz, meditar en su palabra y ser transformados por su presencia. La oración es una forma de adoración, donde reconocemos la grandeza y soberanía de Dios. Nos da la oportunidad de alabarle por su bondad, su fidelidad y su amor eterno. En la oración, podemos experimentar un sentido de cercanía con Dios que nos permite conocerlo de manera más profunda y personal. Esta relación íntima con Dios fortalece nuestra fe y nos capacita para vivir de acuerdo con sus propósitos. Además, la oración nos permite experimentar la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. A menudo, enfrentamos momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre, y en esos momentos, la oración se convierte en un refugio donde podemos encontrar consuelo y calma. Al orar, entregamos nuestras cargas a Dios, confiando en que Él tiene el poder para intervenir en nuestras vidas y situaciones. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, sino que tenemos un Dios que está cerca y dispuesto a ayudarnos. Esta paz, que solo viene de Dios, nos permite enfrentar las dificultades de la vida con una perspectiva serena, sabiendo que Él está en control. Otro beneficio importante de la oración es que nos enseña a ser agradecidos. En medio de nuestras oraciones, a menudo encontramos razones para dar gracias a Dios, incluso cuando las circunstancias no son ideales. La gratitud se convierte en una actitud constante que cambia nuestra forma de ver la vida. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, aprendemos a reconocer y valorar lo que ya hemos recibido. Esta actitud de agradecimiento nos ayuda a vivir con contentamiento y nos aleja de la queja y el desánimo. La oración nos invita a reconocer las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Él. A través de la oración, también podemos experimentar un sentido de unidad con otros creyentes. Al orar en comunidad, ya sea en una iglesia, en grupos pequeños o en familia, nos unimos en un propósito común, buscar la voluntad de Dios y glorificar su nombre. La oración comunitaria fortalece nuestra conexión con otros miembros del cuerpo de Cristo, promoviendo el amor mutuo y la unidad.
Nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe, sino que formamos parte de una familia espiritual que camina junta hacia el mismo destino. Esta unidad en la oración nos anima y nos sostiene en nuestra vida cristiana. La oración también tiene un poder transformador en nuestra vida. A medida que oramos, Dios trabaja en nuestros corazones, moldeándonos a su imagen. La oración es un medio a través del cual Dios nos purifica y nos hace más como Cristo. En nuestra relación con Él, experimentamos una continua renovación de nuestro ser interior, lo que se refleja en nuestra forma de vivir. A través de la oración, somos más conscientes de nuestros errores, debilidades y áreas de crecimiento, lo que nos motiva a buscar la santidad y la rectitud en nuestras acciones. Al abrirnos sinceramente ante Dios, podemos confesar nuestros pecados, pedir perdón y recibir su gracia transformadora. Este proceso de sanidad y restauración es un testimonio del poder de la oración y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La oración también nos permite alinearnos con la voluntad de Dios. A menudo, nuestras propias ideas y deseos pueden desviarnos de lo que Él tiene preparado para nosotros. Sin embargo, al orar y buscar su dirección, podemos discernir mejor lo que es su voluntad para nuestras vidas. La oración no solo nos permite presentar nuestras peticiones, sino que también nos ayuda a estar atentos a la respuesta de Dios y a ajustarnos a su plan perfecto. Al orar, aprendemos a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, incluso cuando no entendemos completamente el camino que Él nos llama a seguir. La oración se convierte en un acto de rendición, donde reconocemos que, aunque tenemos deseos y metas personales, estamos dispuestos a someternos al propósito divino. En este proceso de alineación con la voluntad de Dios, la oración también fortalece nuestra fe. Al experimentar respuestas a nuestras oraciones, tanto inmediatas como a largo plazo, nuestra confianza en su fidelidad se profundiza. A veces, Dios responde nuestras peticiones de manera directa, y otras veces, su respuesta es diferente a lo que esperábamos, pero siempre es perfecta. Al ver su mano obrando en nuestras vidas, nuestra fe se hace más fuerte, y aprendemos a depender más plenamente de Él. La oración nos recuerda que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia y el poder de Dios, que está siempre disponible para ayudarnos en cada situación. Por último, la oración nos capacita para vivir una vida de obediencia a Dios. Nos desafía a caminar de acuerdo con sus mandamientos y a vivir con integridad. La oración nos mantiene humildes, reconociendo que no podemos vivir de acuerdo con los estándares de Dios por nuestra cuenta, sino solo con su ayuda. En la oración, encontramos el poder para resistir la tentación, para tomar decisiones sabias y para vivir de manera que honre a Dios. Así, la oración se convierte en una herramienta esencial para nuestra vida cristiana, ayudándonos a ser más fieles y obedientes a la voz de Dios. La oración también es una herramienta fundamental para fortalecer nuestras relaciones con los demás. Cuando oramos no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las de los demás, cultivamos un corazón lleno de compasión y empatía. La intercesión, o la oración en favor de otros, es una forma poderosa de demostrar amor cristiano y solidaridad. A través de la intercesión, nos conectamos con la obra de Dios en la vida de los demás y participamos activamente en su bienestar espiritual, emocional y físico. Al orar por nuestros amigos, familiares, líderes y aún por aquellos con los que no tenemos relación, estamos cumpliendo el mandato de amar al prójimo y siendo instrumentos de bendición en sus vidas. Además, la oración fortalece la unidad dentro de la Iglesia. Como comunidad de creyentes, la oración nos une en un propósito común y nos ayuda a crecer juntos en la fe. Al orar por nuestra Iglesia, sus líderes y miembros, reconocemos la importancia de la comunidad cristiana y la necesidad de trabajar juntos en la expansión del reino de Dios. La oración grupal, ya sea en pequeños grupos o en grandes reuniones, fomenta la unidad, el compañerismo y la armonía entre los creyentes. En la oración compartida, podemos experimentar el poder del Espíritu Santo de manera colectiva, y eso fortalece nuestra comunidad de fe y nos impulsa a vivir en obediencia a los principios de Cristo. La oración también nos permite experimentar paz y descanso en medio de las dificultades. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, tensiones y desafíos, pero la oración nos ofrece la oportunidad de entregar nuestras cargas a Dios. Jesús mismo nos invitó a venir a Él cuando estemos cansados y agobiados, prometiéndonos descanso.
La oración se convierte en un refugio donde podemos encontrar consuelo, fortaleza y paz en medio de la tormenta. Al depositar nuestras ansiedades en las manos de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz nos permite seguir adelante con confianza, sabiendo que no estamos solos, sino que contamos con el apoyo y la guía de nuestro Padre Celestial. Otro aspecto significativo de la oración es su capacidad para ayudarnos a mantener nuestra perspectiva eterna. En un mundo que constantemente nos distrae con lo temporal, la oración nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. La oración nos enfoca en las realidades espirituales y nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza de la vida eterna con Dios. A través de la oración, somos capaces de ver más allá de las dificultades momentáneas y dirigir nuestra mirada hacia la recompensa eterna que nos espera. Esto no solo nos da consuelo, sino también un propósito renovado, sabiendo que nuestras oraciones y nuestras vidas tienen un impacto que trasciende este mundo. En resumen, la oración es un medio esencial para experimentar la presencia de Dios, para renovar nuestra fe y fortalecer nuestras relaciones con Él y con los demás. Nos permite alinearnos con su voluntad, recibir su paz y encontrar fuerzas para vivir de acuerdo con su propósito. Al comprometernos a una vida de oración constante, descubrimos que no solo somos transformados a través de ella, sino que también nos convertimos en instrumentos de cambio y bendición en el mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La alegría completa de la que habla Jesús no es una emoción superficial o pasajera, sino una experiencia profunda que nace de una relación íntima con Dios. Esta alegría se encuentra arraigada en la comunión con el Padre, un vínculo basado en su amor constante, fiel e inmutable. No depende de las circunstancias externas ni de los altibajos emocionales que podamos experimentar en la vida diaria. Por el contrario, esta alegría trasciende las dificultades, las pruebas y los momentos de incertidumbre, porque su fuente es eterna y perfecta, el amor de Dios. Jesús describe esta alegría como completa, lo que implica que no le falta nada, es total y suficiente para llenar el corazón humano. Cuando Jesús habla de su propia relación con el Padre, revela la clave para acceder a esta alegría, permanecer en su amor. En Juan 15, 10-11, Jesús dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Esto nos muestra que el gozo pleno no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos o esfuerzos, sino un don que recibimos al vivir en obediencia y comunión con Dios. La obediencia no es una carga, sino una respuesta amorosa a la gracia que ya hemos recibido. Al seguir los caminos de Dios, experimentamos la libertad y la plenitud que solo Él puede ofrecer. La alegría completa también está profundamente conectada con la obra redentora de Cristo. En su sacrificio, Jesús nos reconcilió con el Padre, abriendo el camino para que pudiéramos disfrutar de una relación restaurada con Dios. Esta reconciliación no solo nos garantiza la salvación eterna, sino que también nos invita a vivir en el gozo de saber que somos amados, aceptados y valorados por el Creador del universo. Este gozo no es un mero sentimiento, sino una realidad transformadora que da sentido y propósito a nuestra vida. Además, Jesús enfatiza que esta alegría no es algo que debamos mantener en privado, sino que se extiende a nuestra relación con los demás. Al vivir en comunión con Dios, somos llamados a reflejar su amor y su gozo en nuestras interacciones diarias, edificando a otros y compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo. Esta alegría es un testimonio vivo del poder de Dios para cambiar corazones y transformar vidas. En resumen, la alegría completa proviene de una conexión continua con el Padre, nutrida por la obediencia, la comunión y la certeza del amor eterno de Dios. No es una alegría que dependa de lo que tenemos o logramos, sino una que fluye directamente de nuestra relación con aquel que es la fuente de todo gozo verdadero y duradero. Jesús nos enseña que permanecer en el amor de Dios es el fundamento de una vida plena y fructífera. Este llamado a permanecer no se limita a un acto único o a un momento pasajero, sino que implica un estado continuo de conexión y dependencia de Dios.
Permanecer en su amor significa estar en una relación activa y constante con Él, donde su amor guía nuestras decisiones, transforma nuestras actitudes y moldea nuestro carácter. Es una invitación a vivir bajo su gracia y en su presencia todos los días de nuestra vida. El concepto de permanecer está profundamente relacionado con la imagen de la vid y los pámpanos que Jesús utiliza en Juan 15. En esta metáfora, Él se describe como la vid verdadera, mientras que nosotros somos los pámpanos, o ramas. Tal como una rama solo puede dar frutos si está unida a la vid, nosotros solo podemos experimentar la plenitud de vida y alegría si estamos conectados con Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Este pasaje subraya que nuestra capacidad para vivir una vida significativa y dar fruto espiritual depende completamente de nuestra unión con Cristo. Permanecer en el amor de Dios también implica una respuesta activa por nuestra parte, guardar sus mandamientos. Jesús nos dice que guardar sus mandamientos es la forma en que demostramos nuestro amor por Él y permanecemos en su amor. Esto no debe verse como una carga o una obligación legalista, sino como una respuesta natural al amor que hemos recibido. Al obedecer a Dios, mostramos nuestra confianza en su sabiduría y bondad, y nos alineamos con su propósito para nuestras vidas. La obediencia nos permite experimentar más profundamente su amor, porque nos abre a las bendiciones y el gozo que vienen de caminar en sus caminos. Además, permanecer en el amor de Dios nos capacita para amar a los demás de la misma manera en que hemos sido amados. Este amor no es selectivo ni condicionado, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que nos resulta difícil amar. Es un amor que refleja la gracia de Dios, que nos amó cuando aún éramos pecadores. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Amar a los demás es tanto un fruto como una evidencia de nuestra conexión con Cristo. En conclusión, permanecer en el amor de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. A través de nuestra comunión con Él, aprendemos a amar, obedecer y vivir con propósito, experimentando la plenitud de vida que solo su amor puede ofrecer. Una de las promesas más poderosas que Jesús hace a quienes permanecen en Él es la capacidad de dar fruto. Este fruto representa los resultados visibles de una vida transformada por la relación con Cristo y su Espíritu que obra en nosotros. No es simplemente una cuestión de logros personales o éxitos terrenales, sino de evidencias espirituales que reflejan el carácter de Dios y su obra en nuestras vidas. Este fruto incluye virtudes como el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la fe, tal como se describen en Gálatas 5, 22-23. La conexión con Jesús, como la vid verdadera, es la fuente de toda vitalidad espiritual. Sin esta conexión, nuestras acciones son como ramas secas, carecen de vida, propósito y poder espiritual. Jesús enfatiza esta dependencia total cuando dice, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Esta afirmación no solo subraya nuestra necesidad de permanecer en Cristo, sino que también recalca que todo fruto verdadero proviene de su vida fluyendo a través de nosotros. El proceso de dar fruto no es instantáneo ni automático, es un resultado de la obra continua de Dios en nosotros. Al igual que un jardinero poda una planta para estimular su crecimiento, Dios nos poda espiritualmente a través de experiencias, pruebas y su palabra, para que podamos dar más fruto. Aunque la poda puede ser dolorosa en el momento, tiene el propósito de llevarnos a una mayor madurez espiritual y a una vida más fructífera. Todo pámpano que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Juan 15:2. Este proceso nos recuerda que Dios está activamente involucrado en nuestro crecimiento y desea que nuestras vidas sean testimonio de su gloria. Además, dar fruto está íntimamente ligado a nuestra capacidad de amar a los demás. El fruto del Espíritu no se limita a nuestra relación con Dios, sino que se manifiesta en nuestras interacciones con quienes nos rodean. Cuando permanecemos en Cristo, nuestras vidas reflejan su amor y verdad, lo que atrae a otros hacia Él y extiende su reino. Es un llamado a impactar el mundo a través de una vida de servicio, compasión y autenticidad. Por último, el fruto que damos como creyentes no solo glorifica a Dios, sino que también nos llena de gozo. Jesús declara, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Juan 15:11.
Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. En resumen, el fruto que nace de nuestra conexión con Cristo no solo evidencia nuestra relación con Él, sino que también bendice a los demás y nos llena de gozo. Es una invitación a vivir una vida abundante, en la que su amor y su espíritu nos capacitan para impactar al mundo de manera significativa. Jesús enseña que permanecer en Él es el único camino para vivir una vida plena y espiritual. Él utiliza la metáfora de la vid para ilustrar la absoluta dependencia que los creyentes deben tener en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Este pasaje recalca que, sin una conexión activa y constante con Cristo, no es posible producir frutos espirituales auténticos. La frase separados de mí nada podéis hacer no es solo una advertencia, sino también una invitación a depender completamente de Jesús. Nos recuerda que nuestras fuerzas humanas, talentos y esfuerzos no pueden lograr lo que solo el poder de Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. La vida espiritual no se trata de nuestras capacidades, sino de la obra de Cristo en nosotros. Es una lección de humildad y sumisión, donde reconocemos que nuestra autosuficiencia es insuficiente para cumplir el propósito de Dios. Esta dependencia de Cristo no significa inactividad, sino una colaboración activa con Él. Al permanecer en su palabra, en la oración y en una relación íntima con Él, permitimos que su vida fluya a través de nosotros, guiando nuestras decisiones y moldeando nuestro carácter. Como una rama que está conectada a la vid, nuestra vitalidad y capacidad de dar fruto provienen directamente de nuestra unión con Cristo. Esto también implica que nuestras prioridades cambian, en lugar de buscar metas terrenales o personales, buscamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Jesús también destaca las consecuencias de no permanecer en Él. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15:6. Este versículo subraya la seriedad de nuestra conexión con Cristo. Sin su vida fluyendo en nosotros, nuestras vidas espirituales se marchitan, careciendo de propósito y efectividad. Es un llamado urgente a reflexionar sobre nuestra relación con Él y a asegurarnos de que nuestra fe no sea superficial, sino arraigada y auténtica. La dependencia total de Cristo también trae consigo una promesa: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Juan 15:7. Aquí, Jesús asegura que la comunión con Él transforma nuestros deseos y oraciones, alineándolos con la voluntad de Dios. Cuando nuestras peticiones están en sintonía con sus propósitos, podemos tener la certeza de que serán respondidas. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre la vid y los pámpanos nos llama a una dependencia total y continua en Él. Es solo a través de esta unión que podemos experimentar una vida fructífera, efectiva y alineada con el propósito eterno de glorificar a Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Uno de los temas centrales en la enseñanza de Jesús sobre la vid y los pámpanos es la producción de fruto como evidencia de una relación genuina con Él. Jesús declara: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Esta declaración resalta que el fruto no solo es un signo de nuestra conexión con Cristo, sino también un medio para glorificar a Dios. El fruto espiritual, según las Escrituras, incluye cualidades como el amor, la paciencia, la bondad, la humildad y la fidelidad, descritas en Gálatas 5, 22-23 como el fruto del Espíritu. Estas características no son producto del esfuerzo humano, sino el resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo en aquellos que permanecen en Cristo. Una vida que produce este tipo de fruto refleja la presencia de Dios y lleva a otros a glorificar su nombre. La producción de fruto también implica un impacto en las vidas de los demás. El amor y la bondad que manifestamos como resultado de nuestra unión con Cristo no son para nuestro propio beneficio, sino para bendecir a otros y extender el reino de Dios. Así, los creyentes están llamados no solo a una transformación personal, sino también a ser agentes de cambio en su entorno.
Sin embargo, Jesús también señala que la producción de fruto requiere un proceso de poda. Todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, Juan 15:2. Este proceso de poda, aunque a menudo doloroso, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Dios elimina de nuestras vidas aquellas cosas que impiden nuestra madurez y efectividad en su obra. Esto puede incluir actitudes, hábitos o incluso relaciones que no están alineados con su voluntad. Aunque el proceso puede ser difícil, es una demostración del amor y el cuidado de Dios, quien busca nuestra plena realización en su propósito. Además, el fruto no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Como Jesús enfatiza, es el resultado de permanecer en Él. Esta dependencia nos lleva a reconocer que nuestra capacidad de producir fruto viene exclusivamente de la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Esto elimina cualquier motivo de orgullo y nos lleva a vivir en humildad, sabiendo que todo lo bueno que hacemos es obra de Dios en nosotros. Por último, Jesús conecta la producción de fruto con el gozo. Él dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido, Juan 15:11. El gozo que resulta de una vida fructífera no depende de las circunstancias externas, sino de la satisfacción profunda de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. En resumen, el fruto es la evidencia de una vida que permanece en Cristo. Refleja su carácter, glorifica a Dios, impacta a otros y llena nuestras vidas de gozo. Es la señal visible de una relación interna y vital con el Señor. En su enseñanza sobre la vid y los pámpanos, Jesús subraya la importancia de la obediencia como un componente esencial de nuestra relación con Él. En Juan 15:10, declara, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Esta afirmación muestra que la obediencia no es simplemente una obligación, sino una expresión tangible de nuestro amor hacia Cristo. La obediencia, en este contexto, no se trata de seguir reglas de manera legalista, sino de responder al amor de Dios con gratitud y devoción. Jesús no pide obediencia como una carga, sino como una vía para experimentar plenamente su amor y su gozo. En otras palabras, obedecer a Cristo es el medio por el cual nuestra relación con Él se profundiza y se fortalece. Además, Jesús nos da un ejemplo perfecto de obediencia a través de su propia vida. Él se sometió completamente a la voluntad del Padre, incluso en los momentos más difíciles, como se evidencia en su oración en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Al seguir su ejemplo, aprendemos que la obediencia requiere confianza absoluta en la sabiduría y el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Jesús también señala que su mandamiento principal es el amor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, Juan 15:12. Este amor no es un sentimiento superficial, sino un compromiso activo de buscar el bienestar de los demás, incluso a costa de nuestro propio beneficio. Es un amor sacrificial, como el que Cristo mostró al entregar su vida por nosotros. La obediencia a este mandamiento transforma nuestras relaciones. Nos llama a superar las barreras del egoísmo, el orgullo y el rencor, permitiendo que el amor de Cristo fluya a través de nosotros hacia los demás. En un mundo dividido por conflictos y divisiones, este amor es una poderosa demostración del Evangelio y una evidencia de que permanecemos en Cristo. La obediencia también está intrínsecamente ligada a la producción de fruto. Cuando seguimos las enseñanzas de Cristo y vivimos según sus principios, nuestras vidas se vuelven un testimonio visible de su presencia. La obediencia nos lleva a actuar con justicia, misericordia y humildad, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Finalmente, Jesús nos asegura que la obediencia trae plenitud de gozo. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido, Juan 15:11. Este gozo no es una emoción pasajera, sino una profunda satisfacción que proviene de caminar en comunión con Cristo y vivir según su propósito. En resumen, la obediencia a los mandamientos de Jesús no solo demuestra nuestro amor por Él, sino que también fortalece nuestra relación con Él, transforma nuestras vidas y nos llena de gozo. Es una respuesta natural al amor de Dios y una señal de que estamos permaneciendo en su amor.
En Juan 15, 18-25, Jesús advierte a sus discípulos sobre las dificultades que enfrentarán por seguirle, dejando claro que la persecución es una parte inherente de la vida cristiana. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, Juan 15, 18. Estas palabras preparan a los discípulos para el rechazo y la oposición que surgirán debido a su identificación con Cristo. Jesús señala que el odio del mundo hacia los creyentes se deriva de su propia relación con Él. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, Juan 15, 19. Aquí, la distinción entre los discípulos y el mundo es clara, mientras que los valores del mundo están alineados con la autosuficiencia, el orgullo y la rebeldía contra Dios. Los discípulos son llamados a vivir bajo el señorío de Cristo, abrazando su verdad y su amor. La persecución no es solo una posibilidad, sino una certeza para aquellos que siguen a Jesús. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, Juan 15, 20. Los discípulos de Cristo, al vivir según sus enseñanzas y testificar de Él, inevitablemente se encontrarán con la oposición que Jesús mismo experimentó. Sin embargo, esta persecución tiene un propósito, identifica a los creyentes como verdaderos discípulos y evidencia el contraste entre la luz de Cristo y las tinieblas del mundo. La hostilidad hacia los seguidores de Jesús no se debe a sus propias fallas, sino al rechazo del mundo hacia Dios. Jesús explica, pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió, Juan 15, 21. Aunque la persecución puede ser dolorosa y desalentadora, Jesús asegura a sus discípulos que no están solos. En los versículos siguientes, promete el envío del Consolador, el Espíritu Santo, quien les fortalecerá y guiará en medio de las dificultades. Este Consolador será el testigo que capacitará a los creyentes para permanecer firmes y proclamar la verdad, incluso en circunstancias adversas. Además, Jesús revela que la persecución es un testimonio contra el mundo. Al rechazar a los discípulos, el mundo demuestra su rechazo hacia Cristo y hacia el Padre que lo envió. Este rechazo pone de manifiesto la necesidad de redención y la profundidad del pecado humano. Por lo tanto, la persecución no solo es una prueba de nuestra fidelidad, sino también una oportunidad para glorificar a Dios y mostrar la realidad del Evangelio. Los cristianos, al enfrentar la oposición con paciencia, amor y fe, reflejan el carácter de Cristo y demuestran que su gracia es suficiente en toda situación. En última instancia, Jesús nos llama a no temer la persecución, sino a abrazarla como una señal de nuestra unión con Él. La fidelidad en medio de la adversidad testifica del poder transformador de Cristo y de la esperanza que tenemos en Él. En los últimos versículos del capítulo 15 de Juan, Juan 15, 26-27, Jesús introduce un tema crucial para la vida de los discípulos, la obra del Espíritu Santo. Este pasaje se conecta directamente con su promesa de enviar al Consolador, quien será una fuente de fortaleza y guía para los creyentes en medio de la oposición y el rechazo del mundo. Jesús describe al Espíritu Santo como el Consolador y el Espíritu de verdad. Estas designaciones subrayan su papel esencial en la vida de los discípulos. El Consolador, enviado por el Padre en el nombre de Jesús, es aquel que estará al lado de los creyentes, sosteniéndolos en sus pruebas y capacitándolos para perseverar en su misión. Como Espíritu de verdad, revelará y recordará las palabras de Cristo, guiando a los discípulos en una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Jesús afirma, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, Juan 15, 26. Este testimonio del Espíritu es fundamental porque valida la identidad y obra de Jesús, confirmando que Él es el Hijo de Dios enviado para redimir al mundo. A través del Espíritu Santo, los discípulos recibirán poder para proclamar el Evangelio con valentía y claridad, incluso en un entorno hostil. El testimonio del Espíritu Santo no está separado del testimonio de los creyentes. Jesús añade, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, Juan 15, 27. Aquí, el Señor señala la colaboración entre el Espíritu y sus seguidores.
Mientras el Espíritu da testimonio interno, obrando en los corazones de las personas, los discípulos tienen la responsabilidad de dar testimonio externo, proclamando verbalmente el mensaje de salvación. Este pasaje destaca la importancia del testimonio en la vida cristiana. Los discípulos, como testigos oculares del ministerio de Jesús, tienen una posición única para compartir lo que han visto y oído. Sin embargo, su tarea no se limita al contexto histórico. Hoy, todos los creyentes son llamados a ser testigos de Cristo, compartiendo su experiencia personal de transformación y fe con los demás. El Espíritu Santo no solo capacita a los discípulos para hablar, sino que también produce frutos visibles en sus vidas. Al vivir de acuerdo con el Espíritu, los creyentes reflejan el carácter de Cristo y se convierten en un testimonio viviente de su poder redentor. Este testimonio, tanto en palabra como en acción, desafía al mundo a reconsiderar su postura hacia Dios. En conclusión, Jesús promete que, aunque el camino del discipulado incluye oposición y persecución, el Espíritu Santo estará presente para guiar, fortalecer y dar testimonio. Los discípulos no están solos en su misión, cuentan con el respaldo divino del Consolador, quien trabaja tanto en ellos como a través de ellos para glorificar a Cristo y avanzar su reino en el mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La efectividad de nuestras oraciones está profundamente relacionada con nuestra rectitud. Mientras más nos alineemos con los mandamientos de Dios y más sincera sea nuestra fe, mayor será el impacto de nuestras oraciones. Esto nos impulsa a vivir de manera íntegra, buscando la justicia en nuestras acciones y oraciones. Además, la práctica de la confesión y la oración nos enseña humildad y dependencia de Dios. Reconocer nuestras fallas frente a los demás es un acto valiente que rompe barreras de orgullo y autosuficiencia, fomentando relaciones auténticas dentro de la comunidad de fe. La interacción entre confesar y orar unos por otros tiene un efecto transformador tanto en las personas como en la comunidad. A medida que experimentamos sanidad y perdón a través de estas prácticas, la comunidad se fortalece. Los testimonios de restauración multiplican la fe entre los miembros, mostrando el poder del Evangelio en acción. Estas prácticas no solo ayudan a superar desafíos personales, sino que también nos preparan para ser testigos del amor y la gracia de Dios. Por medio de la confesión y la oración, mostramos que el cristianismo es una fe vivida en comunidad y amor. Cada persona tiene valor, y cada oración puede marcar una diferencia. Estas prácticas enriquecen nuestra vida espiritual y nos equipan para enfrentar las dificultades, sabiendo que no estamos solos en nuestro caminar con Cristo. Ahora, te invito a reflexionar sobre el poder y la profundidad de la oración en tu vida diaria. Jesús nos enseñó que orar no es solo un ritual, sino una conversación viva con Dios que transforma tanto nuestras circunstancias como nuestro corazón. Te animo a tomar un momento para cerrar los ojos, abrir tu corazón y presentar tus peticiones a Dios con fe, confiando en que Él está obrando en tu vida. Si hay algo que sientes que necesitas trabajar, como el perdón, la paciencia o la perseverancia, háblalo con Dios, confiando en que Él escucha. No olvides que la oración ferviente de una persona justa tiene gran poder y es eficaz. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con otros. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe y ayuden a otros a encontrar esperanza en medio de las dificultades. Si llegaste al final de este mensaje, demuestra tu compromiso con tu crecimiento espiritual y tu deseo de acercarte a Dios. Esto refleja tu determinación de aplicar este conocimiento en tu vida. El aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y enriquecedor. Nuestros mensajes están diseñados para ayudarte a profundizar en las enseñanzas divinas y fortalecer tu relación con Él. Comenta "Estoy más cerca de Dios" para hacernos saber que estás caminando en este sendero de fe junto a nosotros. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y transforma nuestras vidas. Al orar con fe y sinceridad, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también nos ayudamos a crecer como comunidad en amor y unidad. Te invito a reflexionar sobre el poder de la oración en tu vida y a llevar esa fe al siguiente nivel. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirlo con otros, comentar tu reflexión y suscribirte para seguir creciendo juntos en este camino de fe. Que Dios te bendiga.